Bueno, la porción para hoy es Segunda Timoteo. Seguimos con el capítulo 2. Viernes pasado llegamos al versículo 13. Me alegraba mucho en la semana cuando hablaba con Fernando porque preparando, viendo a ver de qué manera nos podíamos arreglar, este, yo le decía, bueno, todo esto me lo explicaron, pero puede fallar porque uno no está acostumbrado. Me dejaba muy tranquilo que decía, bueno, me dice, no te das problema, hacemos lo que podemos y si no, el plan básico es estar juntos alrededor de la palabra de Dios, ¿no? Aunque sea sin micrófono o sin música. Y la verdad que me alegraba mucho porque a veces uno pierde ¿no? A ver, uno cuando trata de estar cómodo, mientras que se pueda, gracias a Dios, acá pudieron poner aires, tratamos de estar cómodos, pero igual si no estuviésemos cómodos, lo importante es obedecer el mandato de Dios, de estar juntos, de reunirnos al nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Por ahí a veces uno escucha personas de otros lados que dice, yo quiero una iglesia donde esté cómodo. Está bien, no le van a poner alfileres a la silla, ¿no? Para que uno esté incómodo, pero la verdad que buscar la comodidad es de segundo orden, por así decirlo, ¿no? Lo que tenemos que buscar es estar juntos a los hermanos, como mandó el Señor hasta que Él venga, alrededor de su palabra. Bueno, la porción que vamos a leer es del versículo 14 al 19. ¿Hay que hacer un ajuste de volumen? Ok, voy a leer. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hasta acá la porción de la palabra de Dios. Esta es una epístola, como decimos siempre, que el apóstol Pablo le manda a Timoteo, una segunda epístola. Menciona mucho el tema de no darse a vana palabrería y no enfocarse en doctrinas diversas que andaba dando vueltas, sino que se enfoque en lo que es la palabra de Dios, en lo que es la Biblia. Y acá deja ver un poco que algunos, dice, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Bueno, Timoteo, vos no discutas de estas cosas, vos tenés que ir a la palabra de Dios. Vamos a ver después, más adelante, a qué se refiere con esto de que la resurrección ya se efectuó. ¿Qué decían estos hombres, no? Recuérdales esto. ¿A quiénes? Es la pregunta. ¿A quiénes se lo tiene que recordar? Bueno, en el versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay algunos comentaristas que dicen que Pablo le encarga a Timoteo que a estos hombres que estaban medio desviados de la verdad les tenía que decir, miren, ustedes tienen que decir lo que es conforme a la Biblia. A mí me parece que por lo que dice, por lo menos en el castellano, en la traducción que nosotros tenemos, que lo que está diciendo es que a estos hombres fieles a la palabra, que dijo en el versículo 2, es a los que le tienen que encargar, porque les encargó enseñar la palabra a otros, que no contiendan, que ellos no se den a debatir de estas cosas, sino que se ocupen del alimento sólido que es la palabra de Dios. Y cuando dice que son hombres fieles, uno piensa fieles a qué. Hoy se escucha tantas cosas en la televisión, ¿no? El otro día yo escuché a una persona que decía, a mí me gusta fulano porque siempre fue fiel a lo que él cree, siempre fue fiel a lo que él tiene ganas. Dice, yo fiel a lo que tengo ganas puedo ser muy tranquilamente, o sea, cualquiera de nosotros, y no es fiel a lo que tengo ganas, no es como que no es compatible una cosa con la otra. Hoy se escucha mucho, ¿no? Bueno, yo siempre fui fiel a lo que me pareció en su momento. Eso no es ser fiel, digamos, no es el concepto de fidelidad. Dice la Escritura, hablando del hombre justo, que ni aun jurando en contra suyo, por eso cambia. Una vez yo hablándole de principios bíblicos a una persona me decía, ojo, no escupas para arriba, como diciendo, el día de mañana las cosas te pueden pasar a vos. Y yo le respondía, mirá, Dios dice que esto está bien y Dios dice que esto está mal. Si el día de mañana a mí me pasan las consecuencias de haber hecho esto mal, es mi culpa, no es la de Dios, ¿no es cierto? Dios no cambia y la palabra de Dios es firme
y no varía según nuestros pensamientos. Entonces, cuando dice que hay que encargárselo a hombres fieles, es fieles a la palabra de Dios, no es fiel a lo que al parecer de uno. Hay gente que piensa que ser fiel es esa actitud que hay hoy en día donde se llevan todo por delante, ¿no? Bueno, esa persona muy frontal, no tiene filtro. Eso no es el concepto de fidelidad bíblico, ¿no? No es de lo que está hablando acá. Eso es una persona, es un temerario, es alguien que no le importa arrojar palabras sin sufrir consecuencias, sin importarle las consecuencias. Ahora le dice que les tenía que recordar a no contender sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Habíamos visto, cuando me tocó hablar a mí hace algunos viernes, que la sana palabra de Dios lo que produce es salvación y sanidad espiritual. Pero cuando se habla otra cosa, doctrinas diversas, vana palabrería, como dice acá, lo que produce es perdición. La palabra en el original es ruina, que se parece mucho a la palabra que se usa para demolición. Entonces, en vez de edificar, como edifica la palabra de Dios, lo que hace es demoler o arruinar. Eso es lo que significa acá la palabra perdición. No tiene que ver con salvación. Es decir, que una persona que salva se puede malograr la edificación cristiana si se ocupa de doctrinas de palabras, de palabrería, de cosas diversas, por ejemplo, por dar un ejemplo, como ha pasado muchas veces en algunas iglesias de las nuestras, como el tema del calvinismo, donde se toman un par de doctrinas que son ciertas, que tienen su dificultad intelectual humana, hermanos. Dios no tiene ninguna dificultad. Para nosotros tiene una dificultad en nuestra humanidad afectada y nuestra mente afectada por el pecado, poder conciliar dos verdades. ¿Cuáles son? Que Dios elige y que el hombre también elige. Las dos cosas son ciertas, lo enseña la Biblia. Como eso a veces nos cuesta mucho conciliarlo, se da vuelta con eso y se hacen unos matetes impresionantes y hay gente que se ocupa solo de eso y se olvida del alimento sólido que realmente edifica. Porque una vez, pobre, me vino a hablar a la puerta de mi casa un testigo de Jehová. Digo pobre porque entiendo que si él no cree que Jesucristo es Dios, se va al infierno. Por eso digo pobre, ¿no? No es que lo estoy menospreciando. Entonces él me venía a hablar y me decía, y me daba vuelta, ¿no? Entonces yo le daba testimonio, le digo, mira, yo por la sangre de Cristo soy salvo, me arrepentí de mis pecados. Yo esperaba que me diga, bueno, aleluya, qué bueno, me dé la mano y bueno, y seguía, no, pero bueno, pero a vos qué es lo que te molesta, le digo. Si yo ya te dije que soy del Señor, tendría que estar contento, ya está. Bueno, pero lo que pasa es que vos decís voy al cielo y después va a haber un milenio. Sí, va a haber un milenio, le digo, y es más complicado que eso, porque la resurrección es en tandas y así, me dice, bueno, porque, le digo, pero a ver, le digo, escuchame una cosa, si yo estuviese equivocado en el orden de eso, si el estuviese equivocado en el orden del arrebatamiento, en qué es primero, ¿me voy al infierno? Y ahí se quedó callado. Si yo tuviese un error en eso, pero yo me arrepentí de mis pecados, si tuviese un error en eso, en el orden de las cosas, a ver, hay gente que piensa que la iglesia va a pasar por la tribulación. Nosotros no, nosotros pensamos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Pero igualmente, si una persona es salva por la sangre de Cristo, se arrepintió de sus pecados de corazón y piensa que la iglesia va a pasar la tribulación, se va al cielo igual. Porque no es fundamental, no tiene que ver con la salvación del alma. Bueno, ahí se quedó dando vuelta este hombre. Pero cuando uno se ocupa de eso y le da vuelta, es para perdición. No edifica, no edifica realmente la vida y para los que escuchan, no se orientan. Si alguien está buscando al Señor, puede ser que fallen en encontrarlo. Entonces, si bien siempre se manifiesta Dios a todo aquel que le busca, ¿no? Y hay muchos hermanos que han venido de errores doctrinales de otro lado y han llegado acá o han llegado a otros lugares donde la doctrina es sana y han encontrado al Señor. Dice la Escritura, hablando de los falsos maestros, que son como nubes sin agua, que prometen lluvia, que prometen esa cosecha, que prometen el alimento, y después no hay. Lo dice Judas, son como nubes sin agua. Y eso es lo que son este tipo de doctrinas que se ensalzan. Se suben este tipo de doctrina, ¿no? Cosas controversiales que realmente no hacen a la salvación del alma, que tienen algún grado de interés. A veces es interesante, ¿no? A ver, Génesis 6, ¿qué pasó? Bueno, los hijos de Dios, ¿qué son? La descendencia piadosa de Set, ¿cómo fueron los gigantes? Bueno, lo hemos visto varias veces. Hay hermanos que tienen una postura, hermanos que tienen otra. Si recibieron a Cristo, si somos salvos por la fe, no es una doctrina fundamental por la cual uno pueda llegar a perderse. Entonces, Pablo le dice, vos te tenés que ocupar de lo que realmente aprovecha. Dice, porque hay otro texto que dice,
en Hebreos, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Son viandas, es como decir, tengo caramelo o un churrasco. Bueno, yo como caramelo, no alimenta, no hace crecer, no produce ni salvación al que es inconverso, ni edificación al que ya es hijo de Dios. Procura, dice el versículo 15, con diligencia presentarte a Dios aprobado, irreprensible. Tiene que ver con la limpia conciencia, no avergonzado por haber usado mal la palabra de Dios, como obrero de que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que traza bien, que corta derecho, que separa, que juzga. Para eso sirve la escritura, para discernir, para entender qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que quiere que Dios haga. Está el peligro de las alegorías. La escritura contiene alegorías y la Biblia dice, esto es una alegoría, lo dice en Gálatas, y la Biblia muestra cuándo va a venir una alegoría. Existe el peligro, como pasa en algunas denominaciones, de la interpretación alegórica de la escritura cuando la misma escritura no dice que es una alegoría. Con eso se le puede llegar a cambiar el sentido a la Biblia. Estos hombres que estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado, yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero si uno se agarra de ciertos pasajes, por ejemplo, que somos nueva criatura, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Listo, ya está, la resurrección es una cosa espiritual que pasa en el momento de convertirse y en realidad no hay una resurrección material. ¿Es cierto? No, no es cierto. Hay una realidad espiritual donde el Espíritu Santo viene a vivir, hay un nuevo hombre que convive con el viejo, pero nuestro cuerpo anhela la redención. Anhelamos la redención en nuestro cuerpo y eso está en el futuro. Entonces, cuando uno se enfoca en una parte y deja de lado la otra, aparecen estos errores. Estos hombres estuvieron, lo que es curioso es que aparentemente estuvieron entre los hermanos mucho tiempo. Porque uno dice Himeneo y Fileto, y aparentemente cuando Pablo hablaba, ¿estos qué hacían? Hacían así. Entonces es un peligro que en medio nuestro, alguno de nosotros hacemos así y el día de mañana por ahí podemos salir con otra cosa. Por eso es muy importante, dice que esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, que no simplemente asientan, sino que es una convicción personal la fidelidad a la Escritura. Por eso también acá nos cuentan los hermanos que a los hermanos que se acercan le dan una cierta cantidad de videos que tienen que ver con las doctrinas en las cuales nosotros tenemos cierto parecer para ver si y que firmen realmente si están de acuerdo, porque imagínense que de repente, digamos, uno viene, se sienta, de repente llega acá y hace así, y bueno, están en medio nuestro mucho tiempo y de repente se le da responsabilidad y el día de mañana dice, ¿sabes qué? La resurrección en realidad ya se efectuó. Y uno dice, qué lío, qué problema. Por eso es que en realidad los hermanos, los ancianos, toman tantos recaudos en los requisitos para la membresía, porque la membresía habilita a ministerio, a servir, a poder, entre otras cosas, enseñar o tener un lugar donde por ahí otro que llega más recientemente se puede orientar con lo que piensa esta persona. Uno dice, esta persona tiene responsabilidad, debe saber de la Biblia, debe pensar lo que piensan los ancianos, y de repente sale con que la resurrección ya se efectuó, o que en calvinismo tal cosa, o que la salvación se pierde, como alguna vez se ha escuchado, fulanito dice que la salvación se pierde. ¿Cómo puede ser? No puede ser. La salvación nosotros entendemos no se pierde. Así como no se puede ganar, Dios la regala, tampoco se puede perder una vez que se tiene. Entonces, traza bien la palabra de verdad. Dice el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías. Profanas son de afuera, del mundo, y esta es la palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad. La palabra de Dios produce piedad. Cuando la palabra de Dios cala en el corazón, tiene que producir piedad. Con todo respeto, hay hermanos que tienen otra forma en la alabanza, son más eufóricos, levantan las manos, hacen un montón de cosas, y a veces uno se pregunta, ¿serán más espirituales? Bueno, con mucho tiene una vez un hermano me dijo, mira, en realidad tienen otra costumbre. Si la palabra de Dios mora en abundancia en ellos y en nosotros, en los dos lo que tiene que producir es lo mismo, piedad, no este espamento, digamos, sin desmerecer, hermanos, sin desmerecer. Entienden que es así, bueno, que entiendan que es así. Pero no es lo que tiene que producir la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios produce cuando cala en el corazón es una conducta parecida a la del Señor Jesucristo. Porque sería un doble discurso.
decir que la presencia de Dios se manifiesta en medio de cierta iglesia porque hay espamento o hay mucha alabanza, pero después la conducta del día a día es poco piadosa. Entonces, si hay mucha piedad y está lo otro, fenómeno. Pero lo que dice la Biblia que tiene que producir es la piedad. Dice el versículo 17, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. La gangrena es la muerte del tejido por falta de irrigación, que es lo contrario a lo que lleva la palabra de Dios, espiritualmente hablando, ¿no? Como veníamos hablando, en vez de edificar, demuele o genera ruina, que es lo que es una demolición. Y acá se muere el tejido espiritual. Eso carcomerá como gangrena. Otra palabra dice que es como un cáncer. Además como que se esparce la falsa doctrina. Se esparce. Eso, la gangrena, si no amputan, se sigue esparciendo por el miembro que está gangrenado. Hay que amputarlo. Y dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Lo que uno se pregunta es si estos hombres son del Señor. Yo pienso que no. Sí trastornan la fe de algunos que pueden ser del Señor, que se están tratando de orientar y lamentablemente les desvían la fe. Yo pienso que no, porque dice que se desviaron de la verdad. El apóstol Juan dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Primera Juan capítulo 4 dice, probad los espíritus. Dice, no todo espíritu habla de parte de Dios. Es decir, si alguien habla por parte del Espíritu Santo, tiene que confesar que Jesús vino en carne. Y tiene que confesar que Jesús resucitó, y si Jesús resucitó, resucitaremos con él. Es decir, las doctrinas fundamentales tienen que estar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque esta gente salió de medio de la iglesia y asintió bastante tiempo. Esto va por mi cuenta, no lo dice la Escritura, ¿no? Pero cuando Pablo enseñaba, estos asentían, decían que sí, ¿no? No era una convicción personal, evidentemente. Dice la Biblia que la palabra de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová, dice el Salmo 19, es perfecta que convierte el alma. Y por el contrario, ocuparse de estas doctrinas diversas, palabrerías, cosas del mundo mezcladas, produce esta gangrena. Fernando dice, cada tanto, no sé si la frase de él o de otro, que el problema de los maestros, como Himeneo y Fileto, no es lo que dicen, sino lo que se callan. Porque en algún momento Himeneo y Fileto habrán dicho, porque enseñaban la palabra, habrán dicho algunas cosas en las que no tenían ningún problema, pero se callaban otras. Por eso es que es necesario conocer qué piensan los hermanos, conocer qué pensamos todos, ¿no? Si es una convicción personal, porque evidentemente en otra parte de la Escritura se revela que la intención del corazón de hombres que están en medio nuestro, pero que realmente no son del Señor, no tienen la intención que tiene un verdadero hijo de Dios, sino dice se apacientan a sí mismos. Vienen acá para ver si pueden satisfacer sus propias necesidades. Tal vez tienen necesidad de que haya gente que los siga, de que les guste escuchar lo que ellos dicen, de que les guste vivir de las ofrendas de esas personas. Entonces, esto está acá a la vista, ¿no? Y en 1 Timoteo y en 2 Timoteo. Se desviaron de la verdad. Y dice el último versículo que el fundamento de Dios está firme, pero el fundamento de Dios está firme, y gracias a Dios, ¿no? Porque cuando ve uno el panorama y uno después lee la epístola de Judas y lee la epístola de lo que la Escritura llama los últimos tiempos en los cuales nosotros también estamos, duró bastante tiempo, pero son los últimos tiempos todavía, uno se puede llegar a desanimar. Pero el apóstol Pablo dice, primero no tenés que contender sobre vana palabra, vos tenés que ocupar de la palabra de Dios, como dice, tú sé sobrio en todo, dice en 1 Timoteo, ocúpate no con viandas, como dice Hebreo, sino con alimento sólido, leche espiritual no adulterada. Y dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, teniendo esta característica, teniendo este título. Conoce el Señor a los que son suyos, esto es invisible a nuestros ojos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, esto sí es visible a nuestros ojos. ¿Más cerca del micrófono? Ah. Entonces, conoce el Señor a los que son suyos, es como diciendo, he sabido, hermanos, que lo enseñó el Señor Jesucristo en las parábolas de Mateo 13, que este periodo iba a tener esta característica. ¿Cuál es?
que entre toda la cristiandad profesante, no todos somos del Señor. Es decir, que algunos de nosotros, o sea, todos profesamos ser del Señor, pero algunos de nosotros hemos recibido a Cristo y el Espíritu Santo nos habita y algunos han tenido, hemos o han tenido una aceptación intelectual. Y si el Señor viniese hoy, por ponerlo en blanco y negro, si el Señor viniese hoy a buscar a su pueblo, habría gente que se quedase. Quisiéramos que esto no fuese así, por eso es que cada vez que podemos lo hacemos, que cada uno se examine si está en la fe, porque sería algo terrible, ¿no? Entonces él dice, bueno, ten este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dios sabe quién le pertenece, porque dice que lo selló con el Espíritu Santo. Dios sabe. Eso no se puede ver con nuestros ojos, pero sí lo que se puede ver es el fruto que da el árbol, porque el Señor Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Y es esta piedad que produce la Biblia. Porque dice que estas cosas, esta falsa doctrina, tanto los que la dicen como en los que prende, dice, conducirán más y más a la impiedad. La presencia del Señor no puede producir impiedad. Si hay una presencia constante del Señor en la vida de alguien, tiene que producir piedad. Si hay algún conflicto, no es que uno no pueda pecar, ¿no? Lo enseña Primera de Juan. Lamentablemente los cristianos pecamos, lamentablemente, pero tenemos profundo pesar. Lo que dice la Escritura es que no practicamos el pecado. La práctica del pecado, y el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo, lo dice Primera de Juan. Entonces, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y esto es muy bueno porque nosotros, a veces uno dice, no, hermano, no tiene que juzgar. Bueno, la intención del corazón no hay que juzgarla. Pero nosotros tenemos que, esto es algo para orientarnos. Por ejemplo, el joven o la joven que se quiere casar. ¿Cómo hace para casarse con alguien que es del Señor si él o ella es del Señor? Tiene que juzgar, tiene que ver frutos. Omar siempre, cuando habla de esto, dice, casate con un fruto, no te cases con una profesión de fe. Entonces, tiene que haber fruto espiritual. Si hay fruto espiritual, entonces hay vida, esa vida espiritual de adentro que no se ve. Temor de Dios, búsqueda de Dios, dependencia de Dios, negación de sí mismo, esas cosas que decimos siempre. Y ese es el fundamento que ha puesto el Señor. Y tenemos que estar firme en ellos. Bueno, hermanos, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. A veces hay cosas que son atractivas, a veces a mí me gusta buscar o mirar alguna cuestión complicada, doctrinas que no son fundamentales, pero que es doctrina general, que está en la Escritura. El otro día me decía una conversación casera con uno de mis hijos y estaban estudiando los libros de la Biblia, se ve que en el club bíblico estaban, ¿no? Entonces estábamos tratando, yo nunca, siempre con los profetas menores me pierdo el orden, no me sé el orden. Entonces le digo, decime la primera letra y yo te lo completo, le decía, ¿no? Entonces había algunos nombres que le sonaban raros, me dice, ¿ese es importante? Me dice. Digo, mirá, si está en la Biblia es importante. Entonces, bueno, uno puede llegar a pensar que algo no es importante. No, si está en la Escritura es importante. Lo que pasa es que tiene que tener cierta relevancia en las prioridades para nuestra vida, ¿no? Primero las doctrinas fundamentales, después la doctrina general. Pero hay que ordenarla de esa forma, lo que Dios espera de nosotros primero y bueno, después, cuando eso está, vamos con las demás cosas. Y conoce el Señor a los que son suyos. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte sin iniquidad todo aquel todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es muy importante el fruto para orientarnos entre nosotros, para tener una sociedad con un cristiano. Hay yugo desigual entre cristianos en el matrimonio y hay yugo desigual entre cristianos, puede haberlo en sociedad, puede haber. Entonces es importante para el tema eclesial, es importante y para la vida personal y familiar. Así que hermanos, el Señor les bendiga y a mí también.